Muy bien, ya estamos de regreso de la pausa. Queremos conocer lo que está pasando en el mundo y para eso nos acompaña Mariana Smith. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y preocupada porque a pesar de todo lo que vimos en Asia, lo que vimos cómo se comportaba el coronavirus en Europa, la verdad que está golpeando muy duro a América y sobre todo a nuestra región. Y el primer caso de ello es sin lugar a dudas Brasil, que se ha convertido en el país con la tasa de contagios diaria por coronavirus más alta de todo el mundo. Solo en la última semana representó el 13% de todos los nuevos casos de contagios a nivel global. Para que se haga una idea de la gravedad, de las últimas 24 horas han reportado más de 13.000 nuevos casos. El nivel de preocupación aumenta, ya que las autoridades estiman que la tendencia es que los contagios y muertos sigan creciendo de forma exponencial hasta julio, para cuando se espera el pic de la curva. Los expertos advierten que el escenario puede ser aún peor porque se acerca el invierno y es normal en esa época el inicio de la temporada de influenza, el final de la del dengue y brotes activos de otros virus como el sarampión, que aún está vigente en ese país. Es por eso que algunos medios lo han llamado la tormenta perfecta, una combinación explosiva. ¿Por qué? Porque los tres virus además provocan síntomas similares en los primeros días de la misma enfermedad del coronavirus, por lo que será muy difícil también distinguirlos para tratarlos a tiempo. Escuchemos ahora a un experto de la Universidad de Washington que se refiere justamente a esta proyección y la opinión de algún ciudadano brasileño. Por los números es la peor epidemia de la región. Es irracional lo que están haciendo, totalmente irracional. El presidente simplemente quiere que no pare la economía junto con la pandemia. En otras palabras, se puede controlar la salud sin detener la economía. Veamos a continuación cómo estamos a nivel mundial. Me refiero a Brasil. Fíjate que recién se ha reportado que el estado de Sao Paulo ha reportado hoy, las últimas 24 horas, 324 muertes. Es la cifra más alta en un solo día en ese estado brasileño. Y mire, a nivel de contagio, mire, ya está en el tercer lugar. Es decir, de los primeros 6 países, Estados Unidos y Brasil, 2 países americanos. Por eso les digo la preocupación. Tuvimos tanto tiempo, incluso con Asia, 2 meses, con los europeos 1 mes de diferencia para reaccionar. Uno dice, claro, son distintos niveles de sanitarios, claro, más precarios quizás, pero también teníamos cómo han reaccionado los gobiernos. Y aquí también es el claro ejemplo de los efectos de la reacción de 2 gobiernos bastante parecidos en su postura para enfrentar esta pandemia. 257.396 contagios. Brasil ha superado al Reino Unido, a España e Italia. Vamos ahora a continuación a ver las cifras de víctimas fatales, que también lamentablemente se ha ido elevando. Y lo preocupante que te decía, que según los expertos el pic va a tenerlo Brasil en julio. Es decir, esto va a ir creciendo mucho más. Y aquí vemos en el qué lugar está primero Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España y Brasil. Está dentro de los 6 primeros a nivel mundial. Por eso hay mucha preocupación y también hay indignación. Si tú piensas que teníamos toda la experiencia para aprender de los aciertos y también de los errores y no cometerlos. Exactamente, el hemisferio norte, especialmente en Europa. Claro, porque Italia y España se vieron, más bien igual que Francia, sorprendidos. Estados Unidos ya podía advertir lo que estaba pasando en Europa, y ni hablar de Brasil, que también podía verlo con un poquito más de antelación. Estados Unidos, el Reino Unido partieron con una especie de negacionismo, lo mismo que Brasil. Y han tenido ese denominador común, lamentablemente. Y además somos sociedades muy parecidas, los latinos, por ejemplo, con los españoles, un poco más parecido también a los italianos. Y uno decía, claro, ahí está la porfía, el no creerlo, saltarse las medidas de confinamiento. Pero esto es un llamado de atención para que estemos atentos también los chilenos. Vamos con otro de nuestros
países vecinos. Estamos también, lo que decíamos recién, lo vimos con Italia, lo vivimos en España y ahora es Perú el que está enfrentando el colapso de algunos de sus hospitales, la falta de insumos y médicos que deben priorizar en la UCI a quién atender o no debido al coronavirus, en definitiva desplazando a los de la tercera edad. Una cruda realidad que se reporta en momentos en que el país ya supera los 2.780 fallecidos. En las últimas horas ha hablado el vicedecano del Colegio Médico de ese país, Ciro Manguiña, quien ha indicado que el sistema de salud está al límite debido al incremento de casos graves de COVID-19, tanto en Lima como en otras regiones peruanas. Ha afirmado que el colapso está a puertas, no solo en los hospitales, sino también en las clínicas que ya están llenas. Ante esta situación, hizo un llamado al gobierno a quien le pidió que urgentemente se tiene que habilitar más camas. Parte de los reclamos que hay es que también en el sistema sanitario se suman las críticas respecto a las cifras que ha entregado a nivel oficial el gobierno de Martín Vizcarra. Escuchemos atentamente las palabras del presidente. Al día muere mucha gente más por diferentes tipos de enfermedades, por diferentes tipos de circunstancias. Entonces, se pone, cuando no hay la verificación, se lo registra, pero no están dentro del registro de fallecidos por COVID. El avión presidencial he dispuesto que esté al 100% a disposición de Iquitos, llevando material, llevando médicos, llevando apoyo y trayendo a personas que requieran y aquí puedan tener una mejor atención. Así que una de las zonas más complejas es Iquitos, y ahí ustedes escucharon que dispuso el avión presidencial para convertirse en definitiva un hospital aéreo, haciendo todos estos traslados y todo lo que se requiera. Una situación que conmueve también es la de los niños ahí en Perú, por eso los hospitales establecieron un protocolo de seguridad que prohíbe visitas, incluida la de los padres para evitar contagios. Ojo con el protocolo de los niños, es bastante distinto a los de los adultos y se ejecuta a nivel mundial. Por esta razón, el Instituto Nacional de Salud Infantil de San Borja, por ejemplo, ha implementado un sistema de videollamadas para que padres e hijos puedan comunicarse. Escuchemos atentamente cómo es la sorpresa, la emotividad de estos pequeños y la enfermera a cargo de esta situación. Te amo mucho, hijo. De ti estoy aprendiendo muchas cosas bonitas. Tu fuerza, el amor, la alegría que tienes. Hola, mamá. Hola, hijita, ¿cómo estás? Hijita, te quiero mucho. Quiero que te recuperes para ir a casa y que estemos juntos con toda la familia. Estas videollamadas para nosotros realmente ha sido muy gratificante porque hemos visto que aquellos niños que de una u otra manera, ¿no? En el contexto de la coyuntura, los padres han tenido que retirar, las visitas han sido un poco restringidas, ¿no? Una manera de conectarlos con ellos. Mira, esa es la realidad de los niños contagiados y ahí las enfermeras tienen un papel muy relevante. Bueno, hay varias novedades que implican a la Organización Mundial de la Salud. Primero, contarles que en medio de la polémica con algunos países respecto a su manejo de la pandemia del coronavirus, el organismo se someterá a una evaluación independiente. Fue una propuesta liderada por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de países africanos, Canadá, Rusia, Reino Unido, Brasil, Australia, Japón y otras naciones, entre las que no figuran China ni Estados Unidos, por supuesto. Bueno, el presidente del organismo, Tedros Adhanom, ha señalado que iniciará esta evaluación en el momento adecuado para poder revisar las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones que mejoren la preparación y la respuesta nacional y a nivel global ante una pandemia. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha hecho un ultimátum al presidente de este organismo a través de una carta que publicó íntegramente en su cuenta de Twitter. El mandatario amenazó que va a suspender en forma permanente el financiamiento de los Estados Unidos al organismo si este no hace mejoras sustanciales en los próximos 30 días. Recordemos que a mediados de abril ya había suspendido Trump su aporte tras acusarlo de ponerse a la OMS al lado de China, de encubrirlo, incluso de manejar mal esta pandemia. China respondió en las últimas horas, acusó a Trump de mentir. Por otro lado, llamó mucho la atención una declaración realizada por el mandatario a la prensa en estas conferencias diarias que él realiza y dijo abiertamente que desde hace una semana y media él está tomando hidroxicloroquina por recomendación de su médico. Escuchemos lo que dice el mandatario al respecto. Estoy tomando hidroxicloroquina ahora mismo.
Hace un par de semanas que comencé a tomarlo porque creo que es bueno. Ojo, porque la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos ha desaconsejado el uso de este fármaco para poder tratar o prevenir el COVID-19 a menos que esté bajo la supervisión médica en un hospital o como parte de un ensayo clínico. Le están sacando el pizarrón a la OMS, ¿ah? Sí, así es. Sí, lo están sacando el pizarrón porque efectivamente hubo muchas dudas respecto de cómo reaccionó para declarar pandemia todo esto primero. ¿Cuánto se demoró en declarar pandemia cuando ya estaba en todos lados? Sí. Pero también, por otra parte, celebrando todo lo que hacía China en momentos en que apareció este médico que fue obligado a retractarse, de que había alertado en diciembre que había un nuevo tipo de neumonía. Médicos que desaparecieron. Y médicos que desaparecieron, otros médicos. Esto son cosas que han trascendido, obviamente, en la prensa internacional. Y este médico que finalmente fallece y que se le hace todo un homenaje, pero fue obligado a retractarse. Sí. Entonces... Así que, bueno, ahí está en la mira y eso, además, se produce este cruce de declaraciones entre las máximas potencias mundiales. Seguíamos en Estados Unidos porque, fíjate que están en plena pandemia, igual que nosotros, pero la policía tuvo que intervenir en esta fiesta masiva que se realizó en Volusia, localizado ahí en el estado de Florida. Eran más de 1.500 las personas que estaban participando en estos festejos en plena calle, evidentemente sin cumplir ningún tipo de protocolo, distanciamiento, ni menos el uso de las mascarillas. Los uniformados intervienen, crece el clima de tensión, comienza la violencia, los arrestos, e incluso ellos difunden estas imágenes porque además la gente reaccionó lanzándole todo tipo de objetos, calificaron estas fiestas como peligrosas, sin sentido y vergonzosas. Allí en Florida han muerto ya 2.000 personas producto del coronavirus y es un estado que se encuentra en primera fase de reapertura. Hace días que no hablamos de Ecuador. ¿Qué pasa con la crisis por el coronavirus? Ha obligado al gobierno de Lenín Moreno a tomar una decisión bastante drástica. En un mensaje televisado a la nación ha anunciado que eliminará empresas estatales como la de ferrocarriles y correos y va a cerrar embajadas, consulados y reducirá su personal diplomático en países como Venezuela, México e Irán. La idea es reducir costos tras este duro golpe dado por la pandemia en materia económica. De hecho, el plan busca reducir el gasto público en más de 4.000 millones de dólares en su último año de gestión. En ese país se han reportado 2.800 muertos, pero mucho se dice que es bastante más elevada la cifra por la situación sanitaria que se veía con... ¿Te acuerdas de que Ecuador venía con problemas económicos? Estaba pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Bien compleja la situación ya a nivel mundial, con la recesión que se viene y ya está golpeado. ¿Qué pasa en España? Viajemos al viejo continente. Nuevas regiones han iniciado su desconfinamiento, que ya es una realidad para el 70%. Sin embargo, aún siguen excluidas como Madrid y Barcelona, las zonas más golpeadas por el coronavirus. Es la 10ª semana de restricciones. El país pudo reducir notablemente los contagios. En las últimas 24 horas se registraron incluso 59 fallecimientos, cifras no vistas desde hace más de 2 meses. Y en medio de esta situación han habido reclamos como las máximas autoridades madrileñas que han manifestado su malestar por la decisión del gobierno central de mantener el confinamiento. Es por eso que durante el fin de semana incluso se vio varias protestas de la gente que querían el retorno y volver a las calles. Ayer hablamos, ¿cierto?, acusosamente el tema de los colegios. Sí, mira lo que ya está pasando. En Francia ha tenido que cerrar en las últimas horas 70 escuelas por rebrote de coronavirus. Una medida que se lleva a cabo a una semana de que ese país reabriera más de 40.000 recintos educacionales como parte del plan de desescalada. Ha hablado el ministro de Educación, quien ha dicho que la decisión se debe a que detectaron nuevos casos, pero aclaró que fue en un porcentaje bajo. El secretario de Estado ha precisado además que los cierres se han decidido porque hay un estricto protocolo sanitario y esa posibilidad ya estaba contemplada. Solo en la ciudad de Sens, que está en pleno centro de Francia, se cerraron 25 escuelas porque hubo un caso COVID-19 en un adulto. En primaria, el 30% de los alumnos ha vuelto a tener clases presenciales, mientras que el 70% continúa siguiendo los cursos a distancia y muchos padres no quieren enviar tampoco a sus hijos al colegio, a pesar de que se hayan reabierto algunos recintos. ¿Tenemos frío acá?
Mira el clima en Grecia. Reabrieron más de 500 playas. Apenas se dio luz verde. Fueron miles las personas las que se fueron a bañar, tomar el sol, también respetando, obviamente, el distanciamiento. A veces no se veía tanto de eso. Bueno, esto fue parte de la nueva normalidad de la que se intenta proteger a las personas del COVID-19 y al mismo tiempo revivir el sector turístico tan relevante para la economía de ese país. En Atenas los termómetros ya marcaban los 40 grados de temperatura y eso que aún se encuentran en primavera. Por ahora, los quitasoles que veíamos recién son colocados a 4 metros de distancia junto con reposeras que son desinfectadas y atadas a ellas para permitir, en definitiva, que se logre esa distancia social. Quienes no cumplan la normativa tienen una multa bastante cuantiosa. Mira las imágenes impresionantes que nos llegan desde Sydney, Australia, y es que la ciudad amaneció completamente cubierta. Es como caminar arriba de las nubes, ¿no? Pero esta es una densa neblina en la que solo dejó al descubierto los grandes edificios, el icónico Opera House. Ahí vemos el famoso puente Harbour que cruza la bahía conectando al centro financiero con las zonas residenciales de la costa norte. Pues bien, la Oficina de Meteorología ha explicado que la niebla era más visible en Sydney, pero se extendió por la mayor parte del estado de Nueva Gales del Sur. Imágenes bastante bonitas, salir un poquito de la pandemia y que nos regala la naturaleza, cada vez con menos contaminación, por lo menos dióxido de carbono en el ambiente, gracias a los confinamientos. Entre un 4 y un 7% se calcula por ahí. Harto. Muchas gracias. Que estés bien, chao, buenas tardes.